Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Freud, El crepúsculo de un ídolo, texto del 2010. Eh, Noté una cosita. Ahorita están viendo, o así lo he pedido a mi navegador o a mi programa que me permite grabar estos videos, la presentación Vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Ya le di play y yo puedo ver en mi pantalla cómo se despliega la presentación. Es más, yo voy a ponerme de este lado. Le he puesto creo que cada 5 segundos cambiar, pero la presentación, al menos en el video pasado, noté que se detenía y no avanzaba en la grabación. Yo sí estoy viendo cómo la presentación cambia de, de diapositiva, de fotografía, de información, pero no estoy seguro si se graba. Al fin y al cabo, pues son imágenes históricas, es un pequeño video sin sonido que he hecho para ilustrar la vida y obra de Sigmund Freud. Ajá. Y esto para acompañarnos en algunos textos. Este particularmente lo tengo en una tablet de Amazon Kindle, ahí lo compré. Freud, el crepúsculo de un libro, de un ídolo, de Michel Onfray. Eh, y es así como lo estamos estudiando, ¿vale? Pero, sin más presentación, espero que se vean las diapositivas, espero que se vean las fotografías de Freud y su vida. Ajá. Dice el texto, lo estamos abordando, repito, segunda parte, no segundo capítulo, se dividen en varios capítulos. Este linealmente sería el capítulo 14. Así se llama el capítulo, lo puso el nombre Michel Onfray, Matar al Padre, una vez y para siempre. Este capítulo 9 de la segunda parte supondría el capítulo 14 linealmente. Esta segunda parte se llama Genealogía, la cabeza de Freud niño. Tesis segunda, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Así lo ha organizado Michel Onfray su libro, su presentación, digamos, su abordaje de Freud y del psicoanálisis. Les repito, estamos, al menos en mi archivo de Kindle, dice la página 2673. No es así. Realmente, yo creo que iremos como por la página eh, 120 más o menos. Digo, haciendo un cálculo porque realmente tampoco mi archivo o así está organizado Amazon Kindle no dice número de páginas, sino cuando yo expando la página, abajo dice 2600 de 2000 y cacho de páginas, pero 2800 me parece. Eh, Sin más, entramos a la lectura. Dice Michel Onfray que recordemos, en este capítulo está estudiando, está comentando, está haciendo una serie de aseveraciones, de afirmaciones sobre los textos textos sociológicos del psicoanálisis, se le conoce así, textos sociológicos de la obra de Freud, El porvenir de una ilusión, Moisés y la religión monoteísta y ¿cuál era el otro? Mm, el malestar en la cultura. Ajá. Que por supuesto Michel Onfray nada más se limita a comentarlos aisladamente, como si cada libro hablara por sí solo y no formaran parte de una obra más grande. Ajá. Cosa que por supuesto estamos replanteando en este estudio. Dice Michel Onfray, en diciembre de 1930, en el prólogo a la edición en hebreo de Totem y Tabú, Freud, judío, hijo de un judío, circunciso, escribe que, entre comillas, no comprende la lengua sagrada. Se ha enajenado por completo de la religión paterna, como de toda otra religión. Ajá. Este de como de toda otra yo le agrego la religión, es decir, Freud como persona decidió no practicar ninguna religión. Sin embargo, esto es algo que también Michel Onfray pues no menciona. em, el mismo psicoanálisis puede, ¿cómo decirlo? No tanto cuestionar
la posición atea, no tanto decir tiene que haber un Dios, sino que eh, ubicar en la relación del sujeto consigo mismo un cuestionamiento muy válido acerca del discurso. Ajá. Y esto se puede aplicar en muchos sentidos en cuanto a la postura religiosa. Uno de ellos, por ejemplo, que yo mismo me encargo de desarrollar en mi propia obra, es al respecto de la función que ha tenido el discurso religioso en la organización social, digámoslo así, en la estructura que como sociedades occidentales hemos desarrollado a partir de una autoridad. Ajá. Eh, a través de la religión, y esto no de manera específica en la religión católica, también podemos observarlo en cualquier otra religión, incluso en las religiones precolombinas, precoloniales en México. Había líderes, había sacerdotes, e incluso los sacerdotes tenían una relación, hablando de la religión, por ejemplo, prehispánica en México. Sacerdotes y reyes eran figuras muy cercanas. Ajá. ¿Por qué? No estoy hablando aquí del Papa y los reyes, que por supuesto fue una relación histórica en Europa. Estoy hablando aquí en América, lo que hoy conocemos América Latina. En toda América había, por supuesto, diferentes religiones. Nada más en México podemos nombrar religiones dependiendo de la cultura a la cual estemos nosotros, ¿cómo se dice? Estudiando. Pero hablando de la postura de Freud sobre la religión, Freud personalmente fue formado como un judío, fue formado, y esto lo estamos viendo ahorita en la biografía de Peter Gay, con una cercanía muy afectuosa de su padre, de Jacob o de Jacobo Freud, Jacob, como gusten pronunciarlo, eh, acerca de su herencia judía. Y Freud mismo fue enseñado por su padre a leer en hebreo. Ajá. Y por supuesto, aquí Michel Onfray no lo dice, 1930, Freud tendría cerca de 70 u 80 años. Recordemos, Freud nace en 1856. Para 1930, soy malo con las matemáticas así, digamos, e inmediato. Ajá. Cerca de 70 años. Ajá. Un poquito más, poquito menos. 70 años y por supuesto 1930, ya bastante afectado por el cáncer de mandíbula. Seguramente ya no tendría la mandíbula inferior, sino más bien hablaba con su prótesis. Ajá. Comía con su prótesis en medio de dolores y sin ninguna clase de anestesia. Pero retomemos el texto. La frase que toma Michel Onfray de Freud acerca del prólogo en hebreo de Totem y Tabú, 1930. Totem y Tabú, recordemos, se escribe en 1913. Ajá. Fíjense, esto no lo dice Onfray. Esto Onfray lo está exponiendo para nuevamente atacar a Freud. Palabras de Freud, no comprende un no comprende la lengua sagrada refiriéndose a sí mismo, se ha enajenado, es decir, separado por completo de la religión paterna como de toda otra, no puede simpatizar con ideales nacionalistas y, sin embargo, nunca ha desmentido la pertenencia a su pueblo. Siente su especificidad de judío y no abriga deseos de cambiarla. Cierra comillas, ahí termina la cita de Sigmund Freud, tomada por Michel Onfray del prólogo en hebreo de Totem y Tabú. Y prosigue en tercera persona, dice Michel Onfray. Nuevamente retoma, cita de Sigmund Freud. Si se le preguntara, entonces, ¿qué te queda entonces de judío si has resignado todas esas relaciones de comunidad con tus compatriotas? Respondería, todo esto es Freud hablando de sí mismo. Ajá, así era Freud. Así podía presentar sus argumentos y presentarse a él mismo. Ajá. Todavía mucho, probablemente lo principal. Pero en el presente no podría verter eso esencial con palabras claras.
es seguro que alguna vez lo conseguirá, una intelección científica. Es que, miren, cuando uno estudia psicoanálisis, se topa con, digamos, muchos guiños del doctor Freud a los estudiosos comprometidos, a los estudiosos serios, y ciertamente al leer esta cita de Sigmund Freud me siento aludido. Ajá. No es una cuestión, digamos, académica, no estoy haciendo esto por dinero o por una calificación. Estoy haciendo esto porque, primero, me gusta, segundo, porque me nutre. Encuentro el contacto con el psicoanálisis sumamente desafiante, sumamente nutritivo. Ajá. Y por supuesto, yo estoy buscando el psicoanálisis en el texto de Onfray. Onfray lo que quiere con su texto es burlarse y atacar a Freud, pero es la diferencia, queridas y queridos. Recuerden esto, psicoanálisis no es psicoterapia. Ajá. La psicoterapia se hace en un contexto cultural en el cual la psicoterapia tiene que ser el camino para llegar a un objetivo, que es la así llamada salud mental. Nunca se ha documentado un solo caso de éxito en toda la historia de la humanidad sobre la psicoterapia. Ajá. No sabemos si, por ejemplo, dar la autoestima a alguien lo haga sentirse mejor a lo largo de su vida. No sabemos. No sabemos cómo procurar autoestima, no sabemos cómo procurar quitar la depresión, que no es lo mismo que manipular la química cerebral. No sabemos si al fin y al cabo un alcohólico que deja de ser alcohólico se hace mejor persona, no lo sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, y esto no por quererme burlar de la salud mental, simplemente así es. Ajá. Tampoco aquí estoy diciendo Freud tenía razón, porque Freud no conocía nada de eso. Eso es algo que a mí me tocó vivir cuando yo estudié psicología. Ajá. Preocupados, nos hacían. De hecho, eso sería motivo de otro video que ahorita no puedo porque no puedo grabar porque tengo muchas otras ocupaciones, pero en cuanto al texto, eh, sabemos hacia dónde va Onfray. Es predecible ya. Ujú. Dice Onfray después de esta cita, repito de Tótem y Tabú. ¿Qué debemos retener de este breve texto? Bueno, no lo sé. ¿Qué quieres mostrarnos, Onfray? Porque es lo que hace Onfray. Básicamente, yo, Michel Onfray, sé la verdad sobre Freud. Es esta. Y es esta. Solo esta, solo esta, solo esta. Ajá. Ya nos va a explicar a Freud, porque eso es Freud, así es Freud. Ajá. Freud reivindica su capacidad de leer en el hebreo, una lengua aprendida. Sin embargo, en el liceo con un profesor que lo marcó a tal punto que llamó Sophie a una de sus hijas en homenaje a él, una de cuyas sobrinas, lo hemos visto, tenía ese nombre, y confiesa haber roto por completo con la religión de sus padres. Así es. Freud ha proscrito toda práctica religiosa bajo su techo y la ha prohibido a su mujer, pese a la devoción de ésta, que volvió a ella tras la muerte de su marido. Proclama con claridad su ateísmo, hablando de Freud, y revela no compartir el ideal nacionalista del sionismo, pero se siente, no obstante, plenamente judío, sin desear otra identidad. Michel Onfray, ahorita lo leo tal cual está, pero no mm, puedo notar su intención de decir con otras palabras, notemos al loco, Freud estaba loco. No, no necesariamente. Ajá. La realidad de muchas personas, no solo Sigmund Freud, no solo yo mismo, incluso Michel Onfray, que lo señalé al final del video pasado, parece muy, muy enojado, pero siguió escribiendo. Ajá. Parece que quiere decir, nadie debe de leer a Freud, pero sigue escribiendo y vamos menos de la mitad del libro. Ajá. Es decir,
Michel Onfray podría decir, Freud estaba loco, véanlo. Dice que es ateo, pero al mismo tiempo que no, y que sí, que no, que sí, que no, que sí. Pero Michel Onfray hace exactamente lo mismo con su texto. Ajá. No vamos ni a la mitad del libro y se propone atacar y atacar y atacar sin tener ninguna noción de que es su ataque una forma de reconocimiento a la figura que está atacando. Ajá. Simplemente nombraré la dinámica de la represión, queridas y queridos. Es algo que me ha ocupado mucho. Podríamos hablar aquí bastante sobre la dinámica de la represión, pero básicamente les recomiendo mis últimos 5 videos de todo lo que hemos leído. Cualquier texto que pueden encontrar en este espacio, los últimos 5 videos tratan sobre la represión. Es decir, yo como individuo quiero escuchar ciertas cosas y ciertas cosas no. Así de sencillo. Pero eso al mismo tiempo que me da una identidad, me da un sesgo. Al mismo tiempo que me da fortalezas, me da debilidades. Es inherente a la figura humana. Dice el texto, lo más sorprendente radica en esta extraña profesión de fe. Si bien ha abandonado todo signo exterior de pertenencia al judaísmo, lo reivindica con su más profunda interioridad y luego alude de manera enigmática al futuro y más particularmente a los progresos de la ciencia, capaz de resolver un problema cuya solución él, Sigmund Freud, ignora. ¿Qué ciencia podría aportar la prueba de que la judeidad, así está escrito, judeidad, ajá, está potencialmente visible en su ser? Bueno, querido Frey, si pudieras argumentar el psicoanálisis como ciencia, sería posible que tú argumentaras que ni la fe, ni la falta de fe es, ¿cómo decirlo? Podríamos decirlo real desde el punto de vista psíquico. Eh, Aquí, Onfray continúa con sus cuestionamientos. Voy a terminar este párrafo y me regreso a lo psíquico y la fe. Ajá, permítanme. ¿Una ciencia biológica como la genética? ¿Un gen judío? No me atrevo a creer que Freud se adhiriera a una ciencia semejante, o una ciencia de su misma índole que, con la ayuda de un nuevo, entre comillas, mito científico, ahorita hablamos de eso, demuestre la existencia de una suerte de horda primordial específicamente judía. Nadie lo sabe. Si lo sabemos, tú no lo quieres saber. Nadie lo sabe, puntos suspensivos. Así acaba este párrafo, pero hablando de ciencias, queridas y queridos, eh, primero, breve presentación. Además de mi nombre, deben saber que fui formado como psicólogo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Si se meten a buscar en el Registro Nacional de Profesiones en México, mi nombre, aparecen 2 personas con mi mismo nombre. Una es, me parece que nutricionista o chef, no me acuerdo, y el otro soy yo. Ajá, ya acabé mis estudios profesionales en México sobre psicología. Sin embargo, debo de serle sincero, yo llegué a la psicología buscando a Freud, no lo encontré. En la Universidad Nacional Autónoma de México, una influencia política determina que la principal corriente de pensamiento sea norteamericana, el conductismo, un enfoque cognitivo-conductual de la conducta, de la psicología. Es decir, para la psicología en México, el objeto de estudio de la psicología es la conducta. Hasta ahí podemos decir qué bonito, qué interesante y qué necesario. ¿Por qué? Evidencia científica. Dejémoslo así. Ajá. ¿Qué es conducta? Específicamente, ¿qué es conducta? No me estoy burlando. Busquen ustedes qué es conducta. ¿El color negro es conducta? Los lentes.
¿Es conducta? El sol brilla, por lo tanto, la brillantez es conducta. El lenguaje es conducta. El pensamiento, la fantasía es conducta. Los conductistas radicales dirán que sí. Bueno, continúen, argumenten. Ajá. Una ciencia se define por su objeto de estudio. Y Michel Onfray, por supuesto, no se preocupa de nada de esto. Simplemente, Freud hablaba de ciencia, loco, 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 loco. Ok. Freud nombra desde la interpretación de los sueños hasta el esquema del psicoanálisis a su creación, su disciplina, su práctica como ciencia. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Es medible? Hasta cierto punto sí, pero es tan universalmente medible que no nos preocupamos por hacer, digámoslo así, eh, registros de esa clase de efectos. Ajá. Pero Onfray, por supuesto que no habla de nada de esto. Onfray simplemente dice, lo quito, lo quito, lo quito. Pero, queridas, queridos, no voy a ahondar mucho en esto ahorita, porque tampoco es el propósito del video. El video es el estudio de Onfray, el estudio del texto de Onfray, para continuar con la lectura. Simplemente diré, argumenten lo inconsciente como objeto de estudio. Señalen las características de eso inconsciente, cómo podemos observarlo, cómo podemos medirlo, cómo podemos interactuar con eso, como individuos y como observadores. Ahí Ahí se funda una posibilidad que no es propiamente terapéutica, entre comillas, porque la terapia, queriendo ser un sustituto de la religión, busca, entre comillas, lo bueno. Eres alcohólico, deja de ser alcohólico. Tienes TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, tienes que dejar de tener TDAH. Tienes depresión, tienes que dejar de tener depresión. X, Y o Z. Ajá. Eso es la psicoterapia, un camino a, entre comillas, lo bueno. Entonces nosotros mismos, como seres humanos, somos lo malo. Ajá. Dejemos hasta ahí el abordaje de la psicoterapia para regresar a la ciencia y una cuestión de la fe. Ajá. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer? ¿La fe es específicamente creencia o es demostrar una creencia delante de un otro? Un otro que justamente, y esto es idéntico en todas las religiones, se pone frente a otros como una autoridad que generalmente recibe de una divinidad, de algo no humano, una revelación, idénticamente que los alcohólicos anónimos. Pero Freud está equivocado, ¿no? Pero Freud no es ciencia, ¿no? Fíjense eso, cómo es curioso. No hablemos de solo las religiones precolombianas, prehispánicas, aquí en México, en Perú, en toda América. Ajá. Todas las culturas precolom- precoloniales tenían religiones y tenían figuras de autoridad que enseñaban valores a través de historias y en la cual en su discurso había entidades que nos cuidaban o podían matarnos, dependiendo de qué hiciéramos cada uno de nosotros. Ajá. Así había coherencia, así había una cohesión grupal. Ujú. Hasta cierto punto. Siempre la religión ha favorecido la unión hasta cierto punto, porque también lo hemos visto en todas las historias de las religiones e incluso todas las historias grupales. Se organizan discursos, hablemos de política, izquierda, derecha, discursos. Es que yo estoy en contra de, no, yo estoy a favor de eso mismo. X, Y, Z, pum, pum, pum. Y podemos decir, ya se unió la izquierda y la derecha. Pues no.
Las mismas interpretaciones de los discursos políticos en izquierda o derecha terminan fragmentando cualquiera de los dos grupos. Y justo lo que vemos es un intercambio de miembros. Yo era de derecha, ahora soy de izquierda. Yo era de izquierda, ahora soy de derecha. Es que bla, 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 bla. Ajá. Es la naturaleza humana, queridas, queridos, ver la misma cosa de diferente manera. ¿Por qué? Pues porque no somos la misma experiencia. No tenemos el mismo trasfondo para dar exactamente la misma interpretación a los mismos hechos, discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo que no puede entender Onfray, pero cualquiera que hemos leído a Freud de manera seria, sabemos, decir creo o no creo es una palabra, es una afirmación que un individuo humano hace frente a otro, pero al fin y al cabo, eso no nos dice absolutamente nada sobre su, ¿cómo decirlo?, naturaleza psíquica, sobre su naturaleza íntima, sobre su ser. Y esto es algo importantísimo e interesante. Onfray quiere encontrar en Freud, yo creo en Dios. Amén. Amén, hermano. Ajá. ¿Y eso qué te garantiza, Onfray? No garantiza nada. Cambiemos de discurso religioso a discurso político. Sí, yo soy de derecha o yo soy de izquierda. Bravo. Cada quien obtendrá, y esto es importante, o reconocimiento u odio, conforme lo quiera encontrar, diciendo, creo o no creo, soy de izquierda o de derecha. Ajá. Onfray, en primer lugar, y queridas, queridos, no se trata de confesarnos, no se trata de decir yo creo o yo no creo. En lo psíquico eso no importa, en lo inconsciente eso no importa. No nos da ningún valor, ni nos da ni nos quita. No somos mejores ni somos peores, simplemente son palabras. Leer con atención Tótem y Tabú y todos los textos que les he nombrado, incluso Moisés y la religión monoteísta, nos habla de una necesidad de cada ser humano de buscar seguridad como puede. Y a veces esa seguridad viene de los discursos, de decir, ¿tú también crees? Ven, hermano, ven, hermana, hagamos comunidad. Por supuesto, lo que sabemos no solo por el estudio del psicoanálisis, sino también el estudio de los grupos, es que por lo general toda, todo grupo, toda cohesión tiende a la disolución. Principio físico, principio de la materia misma, la entropía, queridas y queridos, lo que algunas personas llaman fe, por algunos momentos en algunos lugares de la historia, un discurso ha procurado los elementos para combatir esa entropía, esa segregación, esa dispersión, pero al mismo tiempo, los mismos discursos favorecen la entropía, favorecen la disolución, la división. Yo opino esto de lo mismo, del mismo texto que tú. Y esto lo he dicho, incluso está en la Biblia. En la misma Biblia, en el libro de los Hechos, no me acuerdo, creo que un apóstol era Pablo y el otro apóstol no me acuerdo. Pablo recibe la instrucción de Dios, quiero que prediques allá. El otro discípulo recibe la instrucción de Dios mismo, quiero que prediques allá, izquierda o derecha. Y los dos discípulos se pelean, imagínense eso. Izquierda, no, derecha, pum, 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 pum. Vámonos, yo me voy izquierda, tú te vas derecha. Y los dos diciendo, Dios quiere que vayamos. ¿Ok?
eh, no hay la necesidad en psicoanálisis de acomodar el discurso del otro al propio. Al menos el psicoanálisis que me fue transmitido no consiste en enseñarle a la gente, esto es el complejo de Edipo, esto es la ambivalencia, esto es Freud, o esto es Lacan. Ajá. Y eso para mí fue un psicoanálisis ciertamente esclarecedor, ciertamente eh, humano, radicalmente distinto a otras aproximaciones del psicoanálisis que también encontré en la Ciudad de México, que esos sí eran más bien como un psicoanálisis religioso, un psicoanálisis que buscaba hacer de todo paciente algo así como un experto en psicología o en palabrejas que usaba Freud. Dice el texto, ¿vale? Es que miren, justo esto es también nos permite contextualizar el texto. Onfray dijo al principio de su libro, ya leía todo Freud. Mm, sí, pero no es lo mismo leerlo y que justamente asignarle un significado conforme a las corrientes ideológicas que dominan el pensamiento universitario, que eso es lo que hizo Onfray. Ajá, lo podemos notar. Onfray quiere cosas de Freud y no las encuentra y se enoja más. Ajá. Bueno, Freud es Freud, Onfray. Lacan es Lacan. Yo soy yo, tú eres tú. Somos seres humanos diferentes. No debemos pensar igual, no podemos pensar igual, no debemos decir lo mismo. Y aún así, justamente eso es lo bello, lo hermoso, somos seres humanos. Dice el texto, bueno, esto de que nadie lo sabe, dice Onfray, sí lo sabemos, tú no lo sabes, pero sí lo sabemos. Ajá. La ciencia que aclararía esta relación de Freud con su judaísmo. Freud no podía ser sin su judaísmo. No es que Freud tuviera que declarar su fe. Esos son palabras, queridas y queridos, y pueden ser palabras mentirosas. Ajá. No de Freud, sino de cualquiera que diga, yo creo, yo creo. Bueno, ¿para qué cree? Él o ella. Tal vez para alcanzar esa cercanía y luego robarnos. Puede ser. Eso es curioso también, cómo en esta organización jerárquica de las religiones, aquellos que dicen yo soy quien te va a dar a Dios, quien te va a acercar a Dios, pueden ser ladrones. Pueden, en cualquier forma de religión, de pensamiento que busca la cohesión, pueden buscar la cohesión con motivos deshonestos, por negocio, por X, Y o Z. Ajá. Pero eso ya tendremos que pensar, tendremos que exponernos para saber quién sí o quién no. Es un buen representante de esos valores superiores que dicen tener. Ajá. Dice el texto, a falta de hipótesis confiables, dice Onfray, no me impediré plantear la siguiente. Hipótesis, así lo dice. Una vez pensado el psicoanálisis como disciplina valedera y eficaz solo para Freud, una ciencia privada, por tanto, privada es decir, de uno solo. Cabría imaginar que el complejo de Edipo, del cual depende la horda primordial, relato matriarcal si los hay, remitiera a su aventura personal y por ende autobiográfica entre su madre judía y su padre judío, lo cual mostraría que, en lo más recóndito de su ser, la judeidad ocupa un lugar cardinal central. Ajá. Por ser el marco estructurante de la disciplina creada por su iniciativa y de la cual, en la presentación autobiográfica, un texto de Freud que les dejo en la descripción, él nos dice que es su criatura y su creación. El psicoanálisis, ajá. Presentación autobiográfica. También les dejo ahorita el último video de la biografía que escribió Peter Gay
de Sigmund Freud. El último video hablamos justamente de la relación de Freud niño con la religión. Ujú. Permítame un segundo. Último. Dice el texto. Las últimas palabras, tan gravosas y enigmáticas de ese breve prólogo de apariencia anodina, podrían ser una prueba en tal sentido, porque Freud afirma no haber abordado la cuestión del origen de la religión y la moral desde el punto de vista judío, si bien aspira a que sus lectores coincidan con él, entre comillas, en el convencimiento de que la ciencia sin perjuicios no puede permanecer fuera del espíritu del nuevo judaísmo. Véase, aquí dice volumen 11, pero volumen 11 o volumen 13. En el 11 es la página 195, en el volumen 13 es la página 9. Debe de estarse refiriendo a Tótem y Tabú, no lo dice. El último texto que Onfray menciona de Freud es Presentación autobiográfica, pero ese está en los últimos volúmenes de la Standard Edition o ediciones Amororto. Ajá. Eh, entonces dejémoslo así, una cita posiblemente de presentación autobiográfica o posiblemente de Tótem y Tabú. Ujú. Continúa un Frey. El psicoanálisis, una disciplina que encarna el espíritu del nuevo judaísmo. La idea no tiene un desarrollo explícito en el resto de la obra de Freud. Explícito, querías con bolitas y palitos un Freud, yo creo, pero no veo yo al psicoanálisis como un nuevo judaísmo. Al menos yo no. Y no recuerdo exactamente esa cita. Será cuestión de que revise otra vez Tótem y Tabú. Se los dejo en la descripción. Eh, pero mm, me deja pensando un Frey. ¿Qué es la religión? ¿Qué comparte no solo el psicoanálisis, sino también la ciencia misma en su práctica y en su desarrollo con la religión? Es una pregunta que ya me había hecho antes, ahorita digamos me viene después de la lectura, pero que sí es al menos valioso considerar al momento de estructurar tanto el argumento como el motivo del argumento. Ujú. ¿Para qué pensar? ¿Para qué hacer hipótesis? ¿Para qué conocer algo? Dice el texto. Hay que confiar entonces que Moisés y la religión monoteísta propone una pista para comprender a qué podría parecerse ese nuevo judaísmo ateo y religioso metapsicológico construido sobre un, entre comillas, mito científico o sobre una, entre comillas, novela histórica, como el propio Freud califica su trabajo dedicado a Moisés. Les dejo Moisés y la religión monoteísta en la descripción, pero fíjense una cosa. Onfray, por supuesto, ahorita está totalmente aterrado de los textos sociológicos. Omite todo lo demás. Ajá. Omite desde la interpretación de los sueños y el elemento central del psicoanálisis, lo inconsciente. Ajá. Ahorita, Onfray quiere presentarnos a un Freud nuevamente peligroso porque quería ser un nuevo judaísmo. Ajá. Como una nueva religión, pero ciertamente no es la primera vez que se plantea el psicoanálisis como una forma de religión. Y, ¿cómo decirlo? Cuando dice el mito científico, que es algo que viene repitiendo desde un poco atrás, se refiere específicamente y de manera errónea a un supuesto planteamiento freudiano que hace Freud desde Tótem y Tabú, el mito científico de la horda primordial. Y es el mismo Freud quien lo menciona así desde, bueno, en Tótem y Tabú lo aborda y no lo propone Freud, lo proponen otros antropólogos, sociólogos, etnólogos, etcétera, biólogos, incluido Charles Darwin. Tótem y Tabú justo se encarga a lo largo de la primera parte
de presentar como evidencia científica de todas estas disciplinas y otras más sobre la conformación de los grupos. Ajá. Pero, al menos yo lo recuerdo así, no es sino hasta Psicología de las Masas y Análisis del Yo que Freud nombra a ese planteamiento hecho por otros científicos mito científico de la horda primordial. Ajá. Así, mito científico, Freud siendo un tanto sarcástico, pero también da en el punto con sus palabras, mito científico. Ajá. La horda primordial, es decir, sería necesario plantear la hipótesis de que en un momento de la historia humana hubo un grupo que se conformó de esta forma, con estas características. Ajá. Repito, no es algo que plantea Freud, Freud lo aborda, lo toma, lo expone y se, digamos, florece bajo esa hipótesis en Tótem y Tabú, pero Onfray, nuevamente, se dedica a atacar, pum, pum, pum. El mito científico es la horda primordial y Freud como mentiroso y loco lo propuso, no. Podríamos decir toda hipótesis, y esto es también algo sincero, no es algo ofensivo, toda hipótesis es un mito científico, toda hipótesis. La misma teoría de la relatividad de Albert Einstein fue, digamos, estudiada, florece, brinda sus frutos, puede permanecer como un abordaje de la física misma, pero dio origen también a otras teorías. Ajá. Creo que ahorita se menciona esto en la película Oppenheimer. Ajá. El mismo Oppenheimer fue un científico después de Albert Einstein que explora, digamos, la puerta que abrió Einstein. Ajá. Y por supuesto, ahorita es curioso cómo Onfray se encuentra ante alguien, no ante mí, sino ante Freud, que abrió una puerta que Onfray no quiere pasar. ¿Por qué, queridas, queridos? ¿Qué representa esa puerta que Freud abrió y que Lacan continuó? Ajá. Y que no solo Lacan, ahorita están viendo en pantalla, o al menos eso creo, en mi pantalla aparece Melanie Klein, ahora Lacan. Pero, queridas, queridos, bien vale la pena preguntarse, ¿por qué esa puerta, el psicoanálisis, es muy difícil que se abra en un contexto académico? ¿Por qué? Una breve respuesta. El psicoanálisis no supone un ejercicio de poder a través del cual el psicoanalista le va a enseñar a su analizante lo que es bueno, bueno, bonito y barato, lo que tiene que hacer, decir y pensar el resto de su vida. No. En el psicoanálisis, quien determina la interpretación no es el psicoanalista, es el que sueña, el que dice, el que habla. Ahí se invierte el ejercicio del poder y el psicoanalista tiene el psicoanálisis justamente como una herramienta para develar al otro una verdad que lo trasciende, una verdad que es más grande que el analista, que la persona que tiene enfrente. Esa realidad es justamente lo inconsciente y por supuesto ahorita lo estoy presentando de determinada manera, ajá, para contrastar cómo en la universidad no puede enseñarse propiamente un psicoanálisis porque la universidad depende justamente de que los maestros den el conocimiento. No se toma en cuenta el conocimiento que viene de los alumnos, no. El conocimiento viene del maestro y los alumnos lo reciben como si fuera repartir comida, que viene del maestro. Ajá. En el psicoanálisis se invierte esto. No, me acuerdo, por ejemplo, de una introducción a un libro de Winnicott, Donald Winnicott, un psicoanalista más, eh, que decía, dedico este libro a mis pacientes que me pagaron por enseñarme. Esa ética. Ajá. Freud no lo dice así, pero podemos ver en todos los historiales clínicos cómo Freud se sienta a escuchar y buscar comprender algo que él está viendo. ¿Y quién se lo enseña? Sus pacientes. Freud no decía, aquí tengo la interpretación de los sueños y usted se va a sentar. Ah, soñó esto, entonces quiere decir esto otro. No, usted soñó esto. Así, 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 así. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que esto siga esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Hábleme de su día anterior, porque de ahí viene mucha de las fuentes del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¡pum! Queridas, queridos, no es el psicoanalista la fuente de lo inconsciente en la relación analítica, es el soñante, es el paciente, entre comillas, que no son pacientes, pero es el analizante mismo. Ajá. Hay una inversión de poder ahí. Eh, ¿Quiere decir que el analista no ejerce poder? No lo ejerce de manera diferente, no un poder que controla. No podemos controlar lo inconsciente, ni en nosotros mismos, queridas, queridos. No es que yo como analista escoja todas las noches, yo voy a soñar esto, ujú, porque quiero soñar eso. Sí, 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 no. No funciona así. Dice el texto, mm, repito esta palabra, esta pregunta de Michel Onfray. Hay que considerar entonces que Moisés y la religión monoteísta supone una pista para comprender a qué podría parecerse ese nuevo judaísmo ateo y religioso metapsicológico, construido sobre un mito científico o sobre una novela histórica, como el propio Freud califica su trabajo dedicado a Moisés. Una nueva religión sin Dios, sin trascendencia, inmersa en su totalidad en la inmanencia metafórica de las disposiciones psíquicas, llena del murmullo de una hermenéutica simbólica. Toda esa fue una pregunta. Bueno, unas preguntotas se hace Onfray. Una nueva religión que encuentra sus certezas en la indivisibilidad del inconsciente y lee los sueños como otros tantos ejercicios talmúdicos, capaces de entrar en contacto con una tópica psíquica atópica. Así está escrito, tópica psíquica atópica. Ajá. Aquí más bien Freud parece poeta en vez de filósofo mismo. Y ciertamente, indivisibilidad del inconsciente. Justo, si no es capaz Onfray de señalar los elementos del inconsciente, da cuenta de su propia ignorancia. Que lo inconsciente sea indivisible es totalmente falso. Una breve anécdota, nada más termino la última pregunta de un Frey. Un tipo de Dios que huye cuando se acerca al verbo, el Dios de la teología negativa, nunca más presente que cuando se le cree ausente. ¿Por qué no? Onfray burlándose de Freud, pero estaba en análisis, yo. No en la universidad. En la universidad me acerqué a maestros, me acerqué a terapeutas dentro de la misma universidad, pero conocer el psicoanálisis es algo radicalmente diferente. Cuando estaba en una sesión de análisis con mi analista, no me acuerdo exactamente qué le dije, pero era en esencia esto. Me gusta tomar agua. Bueno, ¿y por qué le gusta? Eh, eh, no supe qué contestarle. ¿Por qué me gusta? Me quedé pensando. No fue tomar agua. Me gusta tomar agua, pero cuando mi analista me preguntó por qué le gusta, para mí era muy obvio. Me gusta porque me gusta, pero no, ella tenía razón. Esa pregunta tan sencilla me puso en el centro. Así, no fue un insight que yo comprendiera la razón por la cual yo soy como soy. No, queridas, queridos, eso no es psicoanálisis. Eso podría ser una psicoterapia de Eric Fromm, que no lo considero analista, más bien otro, como Melanie Klein, otro, otro sujeto que agarra a Freud para hacer su propia religión. Eh, Eric Fromm. Mm, es que miren, justo yo en mi relación conmigo mismo,
puedo decir, es que las cosas son así es, así es. Siempre ha sido así. Me gusta tomar agua, comer, dormir, X, Y, Z, leer. Pero ¿por qué me gusta? En ese momento me di cuenta, y lo puedo decir ahorita, que la relación que yo tengo conmigo mismo depende de mi voluntad y al mismo tiempo no. Me doy cuenta cómo la relación conmigo mismo, que a mí me parece tan natural, que yo encuentro, por supuesto, y esto lo puedo decir ahorita, yo encuentro mi relación con las cosas tan natural que no me doy cuenta que la misma relación de las personas con las mismas cosas puede ser diametralmente opuesta a la mía. Hay gente que puedo decir, que también me lo he encontrado. A mí no me gusta el agua, que soy una asquerosa planta, estoy siendo educado aquí, civilizado, lo dicen mucho peor. Soy una asquerosa planta, no, a mí dame cerveza, dame refresco, dame X, Y o Z, por ponerles un ejemplo. Está bien, esa es su relación. Pero ¿por qué es así? ¿Por qué? La relación que tenemos y que las palabras dejan ver es justamente la relación que tenemos con nosotros mismos y los elementos del mundo que tenemos, ajá, que se ve a través de nuestro lenguaje, es otra manifestación de lo inconsciente. Queridas, queridos, los mismos sueños. Y eso Onfray, por supuesto que no lo puede percibir, por supuesto que no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque Onfray se acercó, me parece, de acuerdo a una aproximación académica al psicoanálisis. Así lo puedo concebir yo, que tuve, digamos, esa misma experiencia. Ajá. Miren, es que es justamente una proyección mía. Ahorita me doy cuenta de eso. Yo entiendo a un Freud, pero tampoco lo puedo justificar. Ajá. Porque una cosa es leer a Sigmund Freud en un contexto en el cual debemos leerlo de determinada manera para encontrar conclusiones que los maestros nos piden encontrar y decir Freud mentiroso, psicoanálisis pseudociencia y falsa, ajá. Pero si nos quitamos de esas presiones académicas, si nos quitamos de la intención de agradar a un profesor, de buscar su calificación aprobatoria, excelente, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos quitamos de eso y nos acercamos a Sigmund Freud y a su obra de una manera, digamos, más limpia, menos pesada, encontramos conclusiones diferentes. ¿Por qué? Es lo mismo que con la religión, queridas y queridos. Yo puedo decir frente al padre, frente al sacerdote, el pastor, la autoridad que quieran, yo sí creo. Sí, claro, yo creo, pero se va, siquiera nos da la espalda y decir esto es una estupidez y hablar entre mis correligionarios, entre mis compañeros de clase, entre mis compañeros de partido político, el líder está loco, el líder es un idiota o la líder, ajá. Eh, eso es la fe, eso es la religión, queridas, queridos, Onfray mismo. mm, ¿Qué es creer? No me voy a definirlo con... Es que tampoco es necesario, queridas, queridos, al menos no para un estudioso del psicoanálisis. Podemos tomar la fe como fenómeno sociológico, que es justamente mucho de lo que vengo abordando en este video. Podemos tomar la fe desde otro punto de vista como justo algo psíquico, un fenómeno psíquico. Lo que yo
quiero creer de mí mismo o lo que yo quiero presentarme a mí mismo de forma tal que yo tenga respeto para mí mismo. Ajá. Y esto es curioso, cómo la religión puede ser usada por ciertas personas para continuar siendo los peores seres humanos del mundo. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo ser la peor persona, cometer los peores crímenes. No describiré ahorita ninguno, supongamos lo peor de lo peor. Pero yo soy católico y entonces, después de cometer los peores actos en contra de mis semejantes o incluso de mí mismo, voy y le pido perdón a Dios en la iglesia. Me confieso con el padre me impone una pena y salgo de la iglesia feliz y contento y vuelvo a hacer los mismos actos en contra de los demás y de mí. Ajá. Ahí la función de la religión es justamente que las personas permanezcan. Ajá. Y ahorita estoy hablando de catolicismo, pero puede ser cualquier otra religión, ¿eh? No, de esto no se salvan los protestantes, los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. La religión le sirve a muchas personas para calmar su conciencia. Ajá. Como van y pagan, pues pueden seguirlo haciendo. Y esto, queridas, queridos, es psicoanálisis aplicado no al pensamiento religioso, y aquí es importante, la religión no tiene la culpa de cómo la gente la usa. Es exactamente lo mismo que con las psicoterapias. Yo puedo ir, le pago al terapeuta algo que puede ser grande o pequeño, mucho dinero o poco pequeño, y después de ir con el psicoterapeuta me siento mejor conmigo mismo. Queridas, queridos, eso no ocurre en psicoanálisis. Yo no voy para ser mejor persona. Ser mejor persona es un compromiso que adquiere uno con uno mismo, ¿o no? Queridas, queridos, el psicoanálisis no es lo que dice un Frey. No es necesariamente incluso lo que estoy diciendo yo. ¿Qué es el psicoanálisis? Esa es la pregunta. Para poder decir qué es el psicoanálisis, el texto freudiano. Camino número uno. Camino número dos, un análisis. Y eso a veces, el psicoanálisis, podemos decir, no solo depende de la inteligencia de la gente, sino también de su grado de honestidad para consigo mismo. Freud lo llamaba, me parece que usó la frase, eh, temperamento moral, ajá, para describir cierta necesidad, cierta característica del psicoanalista, hombre, mujer, adulto o niño, para enfrentarse a eso que no quiere ver de sí mismo y de los demás, del mundo, de sus propias palabras. Ajá. Mm, bueno, yo creo que dejamos hasta aquí, queridas, queridos, no avanzamos mucho. Una página. Estoy viendo ahorita el texto. Tenemos por delante al menos otras 10. Este texto, digo, es que hace falta comentarlo para no caer en las mentiras de Onfray. Es un texto mentiroso como su autor. Ajá. Onfray, Michel Onfray. Pero, pues bueno, queridas, queridos, la mentira es una posibilidad humana. Ajá. Y esto en cualquier ámbito, en cualquiera, incluso también con los psicoanalistas. Ajá. Y podría señalar a un Freud tan mentiroso como Melanie Klein. Por supuesto, es mi opinión, es mi experiencia, es, digamos, ¿cómo decir? Algo que expongo justamente no para decir yo no miento, nunca miento. No, queridas, queridos, sean ustedes jueces y también no cancelemos esa posibilidad de que cada uno de nosotros puede escuchar a un semejante hablar, decir, prometer X, Y o Z. Ajá. Y es responsabilidad de uno decir, ok, tiene sentido. ¿Y qué tal esto otro? Ajá.
No pienso yo decirles a ustedes, esto es un Freud, esto es Freud. Bueno, queridas, queridos, la vida no es así. La relación de cada ser humano con los significados, con las experiencias, es uno a uno. Ujú. Vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a comenzar. Bueno, al menos en mi texto de Kindle fue una página y media. Pero mm, Michel Onfray, y esto es para mí una observación, Michel Onfray nuevamente pretende descalificar a Freud, desconociendo al psicoanálisis como ciencia e incapaz, por supuesto, de señalar el objeto de estudio del psicoanálisis. Michel Onfray asegura que Freud era un loco porque decía que era judío y al mismo tiempo que no. Eh, y por supuesto, no puede más que señalar ciertas, ciertos eventos, ciertos hechos, interpretarlos como quiere para darle un significado a Freud. Ajá. Eso no puede ser ciencia, eso tampoco puede ser filosofía, que hasta el momento Onfray no se ha encargado de hablarnos sobre ciencia y filosofía. Simplemente asegura que eso existe y está por allá. Ajá. Y que él, Michel Onfray, es un buen estudiante, es un buen filósofo y está haciendo un estudio filosófico cuando podemos poner esa afirmación en duda. Ajá. Nos quedamos, de acuerdo a mi archivo, página 2673, creo, a punto de leer el párrafo que dice de la misma manera que Aníbal. Déjenme ver. Sí, es que aquí hay una división en el texto. Hay como los párrafos van unidos, pero entre el párrafo que acabo de leer, que finaliza con ¿por qué no? Y el párrafo que les acabo de describir, viene un espacio considerable. Supongo yo que es así como Michel Onfray nos está diciendo, a partir de aquí voy a hablar de otro punto. Ujú. Entonces, queridas, queridos, vamos a finalizar por el día de hoy. Nos vemos el viernes en el estudio de Freud, Una vida de nuestro tiempo, libro de Peter Gay, la segunda biografía que estamos estudiando del doctor Sigmund Freud. Ya tenemos toda la biografía de Ernest Jones en este canal, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Espero se haya visto la presentación de vida y obra de Sigmund Freud. Si no, pues ni modo, es algo que eh, no puedo yo saber si estoy grabando, yo veo la presentación corriendo, pero si eso ocurre, yo creo que voy a quitar los fondos bonitos que había puesto y dejar los fondos sencillos, de colores planos, digámoslo así, porque me parece que debe ser un asunto de la memoria de la aplicación que me ayuda a grabar. Cuídense mucho, queridas, queridos, nos vemos pronto. Bye.